Las lecciones de liderazgo que aprendí de forma temprana, hace muchos años atrás, dice, vas a tener que aprender a aceptar la ambigüedad. Vas a tener que aprender a aceptar la ambigüedad. Y a algunas personas se les hace sumamente difícil aceptar la ambigüedad. De hecho, no pueden navegar la ambigüedad y esta ha sido una de las temporadas más difíciles en sus vidas porque hay problemas personales de todo tipo, hay problemas de trabajo, hay problemas que ya se exacerbaron, por decirlo así, con la pandemia y las personas tienen dificultades en navegar a través de esa ambigüedad. Pero quiero decirte esto, tu efectividad como persona va a estar determinada por tu capacidad para navegar temporadas de incertidumbre y aceptar la ambigüedad. Y de eso es lo que quiero platicar contigo hoy. Abrazando la ambigüedad. Abrazando la ambigüedad. Hace muchos años, más de 10 años atrás, tuve la oportunidad de leer un libro de un autor muy reconocido, escrito me parece hace más de 4 décadas atrás, 40 años atrás, William Bridges. Y él habla acerca de cómo manejar las transiciones, cómo gestionar, gestión de transiciones se llama el libro en español, aprovechando al máximo el cambio. Y su libro estaba dirigido a líderes de organizaciones y organizaciones sin fines de lucro. Pero tuvo tanto y tanto éxito que luego él escribió posteriormente un segundo libro y ese libro lo tituló Transiciones dándole sentido a los cambios de la vida. Y quería compartir esto contigo porque es un libro que ha impactado tanto mi vida a nivel personal y cómo navegar las distintas transiciones en la vida que utilizamos, de hecho, este libro como parte de la experiencia de aprendizaje en grupos de desarrollo de pastores. Y en este tiempo, en esta temporada, precisamente es el libro, uno de los 2 libros que estamos leyendo. El subtítulo del libro dice Estrategias para lidiar con tiempos difíciles, dolorosos y confusos de tu vida. Desde que esta pandemia, te diría yo, cambió el curso de nuestras vidas y cómo esta temporada se ha convertido en una montaña rusa de emociones expresadas y sentimientos ocultos. Mi deseo hoy y mi oración ha sido que esta conversación pueda ayudarte a navegar en esta jornada en la que tú te encuentras y en la que nos encontramos todos nosotros. Yo quiero que hoy hagamos una pausa y veamos lo que la palabra de Dios podría estar diciéndonos a ti y a mí, hablando a nuestros corazones acerca de cómo navegar las transiciones. Para algunos de ustedes, la transición es la pérdida de un ser querido en este momento. Para otros de ustedes puede ser la pérdida de un empleo, para otros de ustedes puede ser el abandono de tu pareja o el estar viviendo o experimentando un divorcio. O sea, la transición puede ser una serie de cosas tan innumerables, pero lo que sí para todos nosotros es parte de esta transición es la vida que teníamos antes de la pandemia y que ha cambiado de forma repentina. Hoy hablaba hace un rato con uno de los pastores de nuestro equipo y me dice, ya llevamos 11 semanas haciendo los servicios en línea. Y de verdad que me sorprendió porque por un lado el tiempo ha pasado muy rápido, por otro ha parecido un día extenso que nunca termina, pero lo que no puedo negar es el nivel de ambigüedad, de ansiedad, de tensión que ha provocado no solo a nivel personal, sino que lo he visto a nivel corporativo y a nivel de familia. Si notas, en la conversación sigo hablando de transiciones. Y sigo mencionando la palabra transición. La mayoría de la gente habla de cambio, liderar cambio, manejar cambio, gestionar cambio, pero el cambio no es el mayor problema. El cambio es un evento simplemente, pero la realidad es el cambio es un evento situacional y generalmente es externo a nosotros. Sucede y termina. La transición, sin embargo, es el proceso de lidiar con los efectos del cambio. La transición es la que se prolonga durante meses y durante años después de que el cambio ocurre. Así que el cambio viene y va, pero la transición es luego lo que tú y yo tenemos que enfrentar como producto y como resultado del cambio. Se dice que la gente resiste el cambio, pero en realidad lo que la gente resiste es la transición. Navegar por ese proceso de transición muchas veces es bien difícil. Pero la otra realidad es que las transiciones son inevitables y son parte de la vida.
Y cómo nosotros manejamos las transiciones determina si vamos a vivir una vida plena o vamos a vivir una vida amargada, confusa y limitada. William Bridges, el autor de los libros que acabé de mencionar, él es psicólogo, él separa las transiciones en 3 etapas distintas. Y de hecho, ser simplemente conscientes de estas 3 etapas me ha ayudado a mí en una cantidad increíble. El darte cuenta de las etapas de una transición donde tú puedes identificarla y conectar dónde estás en el proceso te ayuda de una forma extraordinaria. Él habla de 3 etapas. La primera etapa es la zona final. Y aquí es cuando nos desprendemos de las viejas formas de hacer las cosas y dejamos al lado quienes éramos en esa situación. En otras palabras, cuando algo termina, las transiciones siempre comienzan con un final. Y a lo mejor alguna de estas cosas te parece parecido a una conversación que tuvimos unos 10, 9 años atrás, que hablábamos de transiciones. Y hoy yo quiero retomar esos puntos porque algunos finales son muy, muy fuertes. Hay otros finales que los demás los vieron como livianos y los pasaron por alto, pero son casi desapercibidos, pero sí fueron importantes en tu vida. Puede ser el divorcio de tus padres durante la niñez, puede ser el casarse, puede ser el tener hijos. Y piensa en eso, el tener un hijo es el evento, el tener una hija. La transición es el proceso que viene después, generalmente por 18 años, que acompaña ese nacimiento y ese cambio, ese momento de cambio. Algo muy particular ocurre en los finales, y es que cuando no completamos un final correctamente, esto afecta nuestra habilidad de movernos a un nuevo comienzo. Y te voy a decir esto también, cómo tú sales de una situación es más importante de cómo tú entras. En otras palabras, cómo tú manejas el final, si es un despido en un empleo, si es una muerte, es más importante que cómo entraste en esa relación o en esa situación. Muchas veces nosotros tendemos a definir quiénes somos por lo que hacemos o los papeles, los roles que desempeñamos. Y por eso se nos hace tan difícil manejar el final de algo porque nuestra identidad está conectada a esa persona, a ese rol, a ese trabajo o a esa relación. Lo importante es esto. Toda relación comienza con un fin. Tenemos que dejar ir lo viejo antes de poder tomar lo nuevo. No solo externamente, sino de forma interna tenemos que aprender a procesarlo, a reconocerlo, a identificarlo y a nombrarlo. Tenemos que hacer cambios externos, pero también tenemos que aclarar, renovar nuestra mente de las viejas memorias y la vieja información que muchas veces tenemos en nuestro chip mental. Tu pasado nunca va a ser tu pasado si lo sigues trayendo al presente. Tu pasado nunca va a ser tu pasado si lo sigues trayendo al presente. Hay personas que tienen dificultad en perdonar. Hay personas que tienen dificultad en desprenderse emocional e intelectualmente de un evento que ocurrió, pero cada vez que hay una situación en la cual se sienten amenazados o amenazadas, comienzan a traer el pasado al presente. Tu pasado nunca va a ser tu pasado si lo sigues trayendo al presente. La segunda etapa es la zona neutral. La zona neutral es cuando nos encontramos, y ahí es donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo que nos queda hoy, pero la zona neutral es cuando nos encontramos en ese estado confuso de un entremedio. No somos lo que éramos, no estamos donde estábamos, pero tampoco somos lo que vamos a ser, ni estamos donde vamos a estar. Deja que eso se asiente por un momento. No eres quien eras, no estás donde estabas, pero esa zona neutral del entremedio es donde no eres quien vas a ser ni estás donde vas a estar. Es decir, estás entre un trabajo y otro. Es el proceso de duelo después de la muerte. Es recolectar y retomar las piezas después de un divorcio. Es cuando comienzas a ser un nuevo seguidor de Jesucristo, pero todavía sigues luchando con los viejos deseos. La zona neutral nos ayuda a pasar de ser una oruga a una mariposa. Si tú tratas de acelerar ese proceso de metamorfosis que está ocurriendo en tu vida, tú limitas las posibilidades de esa mariposa para desarrollarse en una mariposa que pueda volar. A nadie, escucha esto, a ti no te gusta ni a mí tampoco, a nadie le gusta la zona neutral.
No eres lo que eras, no sabes cómo manejarte, no sabes qué hacer, es un estado confuso, pero la zona neutral es necesaria. Diga ahí donde estás, necesaria. La zona neutral es necesaria para dejar lo que tienes que dejar atrás y que no es necesario hacia dónde vas. La tercera y última etapa es el nuevo comienzo. Y este es el punto en el que empezamos a crecer. Empezamos a sentirnos un poco más cómodos, a familiarizarnos, comenzamos a aceptar, aunque no necesariamente con mucho gusto, comenzamos a aceptar la nueva realidad que el cambio trae. Escucha lo que Salomón dice en Eclesiastés capítulo 7. Vale más el fin de algo que su principio. Vale más la apariencia que la paciencia, que la arrogancia. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Es como si Salomón nos estuviera diciendo, si tú quieres terminar bien este proceso de transición en el cual tú te encuentras hoy, el orgullo tendrá que convertirse en paciencia. Y enojarte con Dios y enojarte con las demás personas a tu alrededor, especialmente las más cercanas a ti, o enojarte con el proceso en el que estás viviendo, lo único que hace es retrasar tu propia jornada y tu propio avance. Solo retrasará lo nuevo que Dios está tratando de hacer en ti. Y un último consejo que nos da Salomón: no mires hacia atrás y anhelando la forma en que solía ser. Te dice, eso no es sabiduría. Por difícil que sea, sigue adelante. Por difícil que sea, sigue adelante. La jornada del pueblo de Israel quedó registrada en el Antiguo Testamento. Y es el contexto bíblico perfecto para que podamos ver estas tres etapas reflejadas desde una perspectiva bíblica. Ellos milagrosamente cruzaron el Mar Rojo y fueron liberados de Egipto. Esa fue su zona final. Salieron de la esclavitud. Marcó el final de ser una nación de esclavos. Luego pasaron 40 años vagando por un desierto, convirtiéndose en las personas que Dios quería que fueran. Y esta temporada de desierto fue su zona neutral. Con el tiempo se abrieron caminos hacia la tierra prometida que marcó un nuevo comienzo y una nueva pauta y un nuevo caminar en sus vidas. Pero esa fase intermedia de la zona neutral es probablemente la más importante para llevar a cabo una transición adecuada en tu vida y en la de cualquiera de nosotros. La forma en que manejas la zona neutral va a determinar si te vuelves un amargado o te vuelves una mejor persona de cuando entraste en este proceso. Yo estoy consciente, la zona neutral es caótica, confusa, es un estado intermedio, es estar en esta tierra de nadie, es ese lugar desértico, es el desierto. En el caso de los hijos de Israel, su experiencia en el desierto o su zona neutral ocupa la mayor cantidad de tiempo de su historia. Fueron, de este pasaje en particular, fueron 40 años en el desierto. Pero fue en el desierto que esta multitud de esclavos se convirtió en una nación lo suficientemente fuerte como para vencer a sus enemigos. Hay un propósito divino en tu experiencia del desierto. Dios no desperdicia el dolor. Y Él está usando la parte más difícil de esta transición en tu vida para transformarte en el hombre o la mujer que Él anhela que tú seas. Te guste o no te guste, Dios utiliza el dolor y utiliza los dolores causados por la vida y por la consecuencia de acciones propias o de los demás. Pero Él redime el dolor y de la oscuridad Él trae luz. Las personas que salieron con Moisés de Egipto y que experimentaron toda la jornada en el desierto, pronto se olvidaron de sus miserias de la servidumbre y de la esclavitud y comenzaron a mirar con nostalgia, lo que hacemos mucho de nosotros, los tiempos en Egipto. Hay gente que dice los tiempos pasados siempre fueron mejores. Y yo quiero que pienses por eso en un momento, porque la realidad es que no fueron mucho mejores.
Tu ideología y la falta de agradecimiento de dónde estás nos lleva a siempre ver los mejores, porque el que está en Cristo siempre está viviendo un tiempo mejor. Claro que hay tiempos desérticos, claro que hay tiempos de dificultad y de retos. En el desierto se quejaron por la falta de comida. Cuando se les proveyó comida, se quejaron de la calidad de la comida. Y luego se quejaron de los líderes y luego estallaron con revueltas por todas partes. Este tipo de sentimientos y de experiencias son típicas no solamente para Israel, sino que para cada uno de nosotros. Cruzar el Mar Rojo saca a la gente de Egipto, pero el desierto, o sea, la zona neutral, saca a Egipto de la gente. Cruzar el Mar Rojo saca a la gente de Egipto, o sea, de la mentalidad de esclavitud. Pero pasar por el desierto saca el Egipto de la gente. Ellos necesitaban la zona neutral para aprender su identidad y cómo cambiar su identidad de esclavos bajo Faraón a ciudadanos de una nueva nación y de un nuevo pueblo. Durante siglos los escritores cristianos han escrito acerca de estas experiencias de zonas desérticas o zonas neutrales. De hecho, han plasmado un nombre y le llaman la noche oscura del alma. La noche oscura del alma. El término fue originalmente utilizado o acuñado posiblemente por San Juan de la Cruz en los años 1500. Pero se ha repetido a través de los años y a través de escritos, de innumerables escritos, donde habla de temporadas en las que nos sentimos que Dios está en silencio, en temporadas en las que nos sentimos que Dios nos ha abandonado. Esa noche oscura es cuando la duda nos arrastra, el miedo nos arrastra, la confusión nos arrastra, donde surgen dudas dentro y alrededor de nosotros. Yo quiero que miremos y escuches a David, un hombre que es según el corazón de Dios. Y en el libro de los Salmos, el capítulo 13, él dice lo siguiente, los versos del 1 al 3. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? En otras palabras, David estaba diciendo, me siento solo, me siento ignorado, me siento abatido. Mis pérdidas lo que han generado es un dolor profundo del corazón. En el verso 2, mira lo que él dice. ¿Hasta cuándo tendré que luchar con la angustia de mi alma? Con el dolor profundo de mi alma, con la tristeza de mi corazón, que lidio con ella día tras día tras día. ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? ¿Hasta cuándo viviré noches con insomnio? ¿Hasta cuándo habrá miedo y pánico en mi vida? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. Aquí podemos ver en estos tres pasajes en estos tres versos un hombre completamente sincero, completamente lleno de dolor, de angustia, de tristeza y de miedo. Sin embargo, cuando miramos el final de esa conversación en el verso número 5, vamos a mirar la reacción de David a Dios. Aunque está experimentando, reconociendo y declarando esa situación, mira lo que él dice. Pero yo confío en tu amor. Él hace una declaración de lo profundo de su dolor, diciendo, no te veo, no reconozco dónde estás, no puedo seguir tus pasos, pero yo confío en tu amor inagotable en medio de mi incertidumbre. Me alegraré porque me has rescatado. Y en el próximo verso él dice, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Cuando estamos en momentos de dificultad, en momentos de tristeza, en momentos de la zona neutral y de confusión, lo menos que queremos es cantar. Pero él dice, yo cantaré al Señor, porque aún en medio de esta situación, Él sigue siendo bueno conmigo. No lo estaba diciendo porque las cosas le iban bien. Es una confianza en la bondad de Dios, incluso cuando la vida no tiene ningún sentido. Eso es un creyente que está creciendo, madurando y poniendo su confianza en Dios. En otras palabras, David estaba diciendo, hay propósito en tu dolor. Una de las mejores herramientas que Dios usa para ayudarnos y encontrar propósito en la vida es el dolor. Yo te quiero decir esto, debido a mi dolor personal, a mis crisis, mis dificultades, mis zonas neutrales,
es que estoy en el ministerio hoy día y hago ministerio de la forma en que lo hago. Respondí al llamado pastoral y muchas de las iniciativas que se llevan a cabo dentro de nuestro ministerio responden a las zonas neutrales donde experimenté dolor, pero luego crecimiento. O sea, algunos de los regalos más grandes en mi vida han llegado a través y han nacido del dolor. Algunos de los regalos más grandes en la humanidad han nacido del dolor. De hecho, Pablo escribe una gran cantidad de epístolas, de cartas desde la prisión. O sea, cuando tú miras las epístolas, las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, fueron escritas mientras él estaba encadenado en prisión. José el soñador, sus sueños no salieron a la superficie hasta que no estuvo en una prisión. De hecho, injustamente. Darlene Zschech escribió la canción Canta al Señor, una de las canciones de Hillsong más profundas, pero nacieron de su noche más oscura. Dios envió a Moisés al desierto para hacer algo en él, para eventualmente hacer algo a través de él. Dios usará la noche oscura de tu zona neutral, cualquiera que sea, y a lo mejor tú dices, no me encuentro en ninguna. Espera porque el cambio viene y la zona neutral la vas a encontrar para hacer algo en ti. Dios usará la noche oscura en tu zona neutral para hacer algo en ti, para eventualmente hacer algo a través de ti. Pero con demasiada frecuencia nosotros vemos las transiciones y la zona neutral en particular como cruzar la calle. Cuando usted cruza la calle, usted lo quiere, mira para ambos lados, no hay peligro y tratas de cruzar lo más rápido posible. No se te ocurriría nunca jamás sentarte justo en las líneas blancas del medio de una calle o de una carretera. Y muchas veces queremos así manejar la transición y la zona neutral. Queremos pasar por ella lo antes posible. Queremos suprimir el dolor. Queremos ignorarlo. Queremos empujarlo hacia abajo y queremos salir de esa zona neutral sin reconocerla. No podemos cruzar zonas neutrales como cruzamos la calle. La prisa de llegar hasta el otro lado nos hace perder el valor de la zona neutral. No puedes apresurar el dolor. No puedes apresurar la tristeza. No puedes apresurar la experiencia de Dios en el desierto para ti. A Israel le tomó 40 años su zona neutral. Son los momentos más incómodos y más difíciles. Sin embargo, Dios usa estos momentos para traer y rescatar de nosotros crecimiento y traer creatividad. Aquí es donde decidimos nosotros si la transición va a ser una gran avería o un gran avance en nuestra vida. Y eso es lo que tú tienes que decidir en medio de tu zona neutral. ¿Va a ser una avería que te va a dejar roto y rota y quebrado por el resto de tu vida? ¿O va a ser algo que te va a impulsar a un avance aun cuando duele y no lo puedas ver y no lo puedas comprender? Como gente de fe, nosotros entendemos y como David, un hombre de fe, entendemos que podemos decir, Señor, yo voy a volver a cantar de nuevo. Yo puedo confiar porque tú eres un Dios bueno, bondadoso, misericordioso y justo. Y me vas a ayudar en este proceso. Los 3 días más importantes en la historia del cristianismo, de forma poderosa, revelan estas 3 etapas de la transición. El viernes de la crucifixión fue la zona final, ¿verdad? El domingo de su resurrección fue un nuevo comienzo. Pero la noche del sábado, ese entremedio, esa zona neutral fue donde los discípulos dudaron, donde los discípulos tuvieron miedo, donde los discípulos se escondieron, de hecho, donde negaron a Jesús en esa zona neutral. Es importante que tú escuches esto porque es la reacción típica y normal, no solo del pueblo de Israel, sino también de los discípulos que fueron gente muy cercanas a Jesús. Es en estos sábados, es en esta zona neutral, es en esta noche oscura del alma donde muchos niegan a Dios y le dan su espalda a Dios y salen corriendo por sus vidas. Es ese sábado, es más oscuro que 1000 noches juntas. Es cuando la gente tira la toalla y cuando renuncia. Pero como lo hemos visto a través de la historia y cómo se repite una y otra vez y cómo fue ese primer fin de semana de Pascua. Todos los sábados eventualmente se convierten en domingo. Cada zona neutral finalmente da paso a un nuevo comienzo. Así que como persona de fe, si te encuentras en una zona neutral, yo te invito a animarte en el Señor. Susúrrale a tu propio espíritu, el domingo ya viene.
el domingo ya viene. Y dile a tu propio espíritu, será sábado por la noche, pero este sábado terminará y mi nuevo comienzo está en camino. Mi nuevo comienzo está en camino. En otras palabras, reconoces tu realidad, eres capaz de atravesarla, crecer en ella, confiar en Dios de forma profunda, reconociendo que esto también ha de terminar y decir, mi nuevo comienzo está en camino. Con eso David es lo que nos decía en ese verso número 5 del Salmo 30. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. En toda la noche de la zona neutral, en toda oscuridad, el sábado trae cierto grado de expectativa al creyente. Tarde o temprano el sol saldrá, la noche se desvanecerá, la alegría volverá. Siempre lo ha hecho y lo hará de nuevo. En una ocasión un biólogo vio a un niño muy compasivo tratando de ayudar a una mariposa a salir de su capullo y el biólogo corrió hacia el niño y le rogó que se detuviera. Lo que el niño no sabía es lo que a lo mejor muchos de nosotros tampoco sabemos. La lucha para salir del capullo es absolutamente necesaria para esa mariposa, para que esa oruga se convierta en mariposa. La metamorfosis no puede completarse, no puede suceder. La transformación no puede completarse sin la lucha. Cuando la mariposa intenta escapar del capullo y su cuerpo se llena de líquido mientras lucha por salir, ese fluido que está forzado a su cuerpo llega hasta sus alas y sin la lucha sus alas nunca se desarrollarán. Si le robas a la mariposa su lucha, le robas su capacidad de volar. Nunca va a alcanzar su máximo potencial. Nuestras zonas neutrales son necesarias y la forma en que respondemos a las zonas neutrales, a la noche más oscura del alma, va a determinar nuestro destino. Tenemos que aprender de cierta manera a valorar el dolor, a nombrar la pérdida, a identificar la pérdida, a aceptar la ambigüedad y a honrar lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros en esa zona neutral. Necesitamos el espacio de la zona neutral para ver con claridad en qué nos estamos convirtiendo y hacia qué dirección Dios nos está llevando. Ese desierto es tan importante para nosotros como lo fue para Israel cuando estuvo 40 años en el desierto. Al igual que lo fue para Juan el Bautista, quien vivía en el desierto y en el desierto obtuvo una nueva palabra y una nueva revelación. Al igual que lo fue para Jesús, donde se retiraba con frecuencia en ocasiones por 40 días al desierto a ayunar. Los desiertos son importantes y no solo importantes, sino necesarios en nuestra vida. El Dios que pasó por el desierto nos invita al desierto como una forma de experimentar su plenitud. Dios redime la oscuridad y el desierto y lo usa para renovarnos. Ahora, tu respuesta en esta temporada determinará la trayectoria del resto de tu vida.